Ofrecen protección al inversor cuando sube la inflación. Se pueden operar en las tres plataformas de Active Trades. Los commodities o los bienes básicos sirven para protegernos de la inflación. Los bienes básicos mantienen una tendencia alcista desde inicios de este año. Con las proyecciones de inflación en aumento, es bueno saber cómo los bienes básicos pueden protegernos de la subida de los precios. Vamos a ver a continuación cómo los bienes básicos actúan como escudo de inflación y qué es lo que ha sucedido últimamente en este sector. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. ¿Por qué los bienes básicos actúan como refugios de inflación? Los bienes básicos actúan como refugio de inflación debido a que son las materias primas con lo que se produce prácticamente todo lo necesario para la vida humana. Es por eso que los bienes básicos siempre van a estar en alta demanda debido a lo indispensables que son para el ser humano. Eso incluye también a la base de los alimentos, los cuales son los bienes básicos blandos. Los bienes básicos blandos incluyen a los principales granos, cereales y alimentos del mundo, así como el trigo, el maíz, la soja, el café, el azúcar, el cacao y demás alimentos. Pero también incluye al algodón debido a que el algodón también lo produce una planta. Aparte de la producción que se emplea para alimentar a los humanos, el azúcar y el maíz también son usados para generar biocombustibles. Y es por eso que estos biocombustibles tienen una correlación positiva con el precio del petróleo. Y al mismo tiempo el precio del azúcar es afectado por el precio del petróleo. Recordemos que estamos hablando del azúcar número 11, la cual es el azúcar sin procesar o el azúcar morena de donde se procesan los biocombustibles. De la producción total del maíz en el mundo, aproximadamente solo un 10% es usado para alimento de los humanos. El 40% de la producción del maíz se usa para producir biocombustibles y demás productos industriales como aceites y lubricantes, incluso cosméticos. Hasta un 30% de la producción del maíz se usa para alimentar a los animales de granja, los cuales a su vez son consumidos por los humanos. Lo mismo sucede con el trigo, el cual es considerado el alimento del mundo. A diferencia del maíz, el trigo es usado mayormente como alimento, ya sea para los humanos o para los animales que consumimos. Debido a su importancia para los humanos, los precios de los commodities son muy sensibles a la inflación. Y es por eso que actúan como un excelente hedge o cobertura de inflación. El oro siempre se ha visto como un hedge o un refugio de inflación junto con la plata. El crudo también es bastante importante dentro de los bienes básicos debido a que es lo que mueve el comercio mundial. Sin embargo, los bienes básicos blandos son los que son más sensibles a los cambios de los precios, más que el oro y que el crudo. Todavía dependemos considerablemente de los combustibles fósiles para nuestras necesidades energéticas, y es por eso que el petróleo sigue siendo un hedge de inflación. Hay que tener en cuenta que por cada 1% que se mueve la inflación repentina o la inflación inesperada, los bienes básicos se pueden llegar a mover entre un 7% y un 9%, y es por eso que es uno de los sectores más sensibles a la inflación. El café, el trigo y el algodón están últimamente en niveles que no visitaban desde hace varios años. Los movimientos del dólar también afectan a los bienes básicos como ha sucedido últimamente con la subida del dólar. El dólar y el oro tienen una correlación inversa. Normalmente cuando el dólar sube, el oro tiende a caer, pero ambos instrumentos son instrumentos refugio de inflación. Por lo tanto, en ocasiones pueden llegar a subir juntos. El dólar también puede afectar al petróleo y eso es lo que ha sucedido últimamente con el retroceso bajista del crudo. Debido a la fuerte subida del dólar, el precio del crudo ha estado retrocediendo levemente a la baja. De todos modos, la mayoría de los commodities son afectados por el dólar debido a que estos se negocian en dólares en los mercados internacionales. La demanda por productos y servicios ha aumentado bastante después de la reapertura económica y eso contribuye a la subida de la inflación. Las empresas también están pagando más por las materias primas y finalmente el aumento del coste de producción es pasado al consumidor final.
Los obstáculos en las cadenas de suministro y distribución es lo que principalmente ha ocasionado la subida de la inflación, ya que los bienes básicos, las materias primas y los productos finales no se han podido mover libremente alrededor del mundo. Los alimentos y los combustibles son los que más han subido de precio últimamente. Hay que tener en cuenta también que el clima es muy importante para los bienes básicos blandos. Los bienes básicos pueden llegar a ser bastante volátiles y eso se debe precisamente a que las sequías, las inundaciones o las heladas pueden afectar las cosechas y el precio final de estos bienes básicos. En Active Trades podemos encontrar los principales commodities o bienes básicos en las tres plataformas del broker, como Active Trader, MetaTrader 4 o MetaTrader 5. Estas plataformas también vienen en versión móvil. Vamos a ver a continuación algunos de los activos que acabamos de mencionar y cómo se han comportado últimamente con el aumento de los temores de inflación. Tenemos el azúcar gráfico semanal. La mayoría de los bienes básicos los vamos a poner en el gráfico semanal para ver mejor la tendencia que traen desde el año pasado. Vemos que durante la pandemia el precio del azúcar se desploma, pero de este mínimo lo único que ha hecho es subir. Vemos que tiene un fuerte impulso alcista el azúcar, pero está encontrando algo de resistencia alrededor del 2038. Sin embargo, durante las últimas semanas ha vuelto a ganar impulso al alza y la media móvil exponencial de 55 semanas tiene un buen ángulo de inclinación hacia arriba, indicándonos que es posible que el azúcar continúe subiendo. Su próximo nivel de resistencia es posible que esté alrededor del 2100. El café sobre el gráfico semanal también vemos el fuerte impulso alcista que ha tenido desde inicios de este año. La media móvil exponencial de 55 semanas también tiene un buen ángulo de inclinación hacia arriba, indicándonos que la tendencia alcista es bastante fuerte. La próxima zona de resistencia para el café podría estar alrededor del 256.65. En estos momentos el café rompe por encima del 234.00. Recordemos que la cotización del café es en centavos de dólar por libra. Por lo tanto, el 234.00 es en realidad $2.34 por libra. El cacao sobre el gráfico semanal vemos que durante este año e incluso durante el año pasado ha estado muy volátil pero sin una tendencia clara a largo plazo. Eso también lo podemos notar con la media móvil exponencial de 55 días y de 200 días muy horizontales, y esto nos indica de que no hay una tendencia clara a largo plazo en el cacao. Sin embargo, el precio del algodón sí mantiene un fuerte impulso alcista, como vemos sobre el gráfico diario y sobre el gráfico semanal. Desde inicios de la pandemia vemos que el algodón empezó a subir, así como empezó a subir el azúcar. Sobrepasa la zona del 1.1900 y es posible que el 1.2000 actúe como resistencia para el algodón. De llegar a retroceder hacia abajo, es posible que este 1.1630 que estuvo actuando como resistencia cambie de función a soporte, así como lo ha hecho durante las últimas 2 semanas. El maíz ha estado retrocediendo, pero vemos que todavía mantiene esa tendencia alcista y es posible que después de encontrar una zona de soporte alrededor de la media móvil exponencial de 55 semanas, intente rebotar de aquí hacia arriba. Sin embargo, debe superar esta zona del 600.00 y el 667 para regresar con esa tendencia alcista a medio plazo. El trigo también mantiene un buen impulso al alza sobre el gráfico semanal, con la media móvil exponencial de 55 semanas y 200 semanas apuntando hacia arriba. De continuar subiendo, es posible que el 850.00 actúe como resistencia para el trigo y hacia abajo este nivel del 806.11 podría actuar como soporte. La soja vemos que retrocede hacia arriba, completa 2 semanas consecutivas retrocediendo al alza, pero encuentra una zona de resistencia en la media móvil exponencial de 55 semanas alrededor del 1280. La soja viene retrocediendo desde este pico en el 1667, pero es posible que regrese con esa tendencia al alza si logra superar la zona del 1300.00. Por ahora podría continuar retrocediendo hacia abajo si no logra superar esa media móvil exponencial de 55 semanas. Pero hacia abajo vemos que la zona de 1180 está actuando como soporte para la soja.
En los bienes básicos duros como el oro, vemos sobre el gráfico semanal que el oro ha estado intentando recuperar parte del terreno que perdió durante esta caída. Encuentra algo de resistencia alrededor del 1876, pero este pico en el 1916 podría actuar como una mejor resistencia para el oro en caso de continuar subiendo. Sobre el gráfico semanal también vemos que la media móvil exponencial de 55 semanas se mantiene muy horizontal y esto nos indica de que no hay una tendencia clara a medio o largo plazo. La plata sobre el gráfico semanal también vemos que retrocede hacia arriba, pero todavía no ha llegado al máximo de este año o al máximo del año pasado. Sin embargo, la plata se mantiene por encima de la media móvil exponencial de 55 semanas y de continuar rompiendo estos niveles de número entero como el 2600, el 2700 o el 2800, la plata podrá regresar con esa tendencia alcista a medio plazo. El petróleo WTI ha estado retrocediendo a la baja durante las últimas semanas, pero pese a ese retroceso bajista, todavía se mantiene esa tendencia al alza a medio plazo. La media móvil exponencial de 55 semanas todavía está apuntando hacia arriba y eso nos indica de que la tendencia al alza todavía se mantiene. De hecho, este máximo alrededor del 77.00 podría actuar como soporte para el petróleo WTI, incluso si continúa retrocediendo un poco más hacia abajo. El petróleo Brent también retrocede hacia abajo, pero al igual que el WTI también mantiene esa tendencia alcista. La media móvil exponencial de 55 semanas tiene un buen ángulo de inclinación hacia arriba y el petróleo Brent podría encontrar un soporte en este máximo alrededor del 77.53. Por lo tanto, el Brent también podría regresar al alza. La zona del 86.00 sería la zona de resistencia más importante para el Brent. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.